Sabemos de que nosotros como totonicapenses estuvimos acompañando la resistencia de más o menos 40 días en Cuatro Caminos, y creo que jamás tuvimos temor, y dijimos algunas expresiones que queremos resaltar acá. Dijimos que nos han robado tanto los corruptos que nos han robado el miedo, ¿sí o no? Entonces no tenemos miedo de decir la verdad, porque la verdad es la verdad, y la verdad, aunque la escondamos, siempre va a tener su momento que va a salir. Y dice que todo cae por su propio peso, dice también, ¿sí o no? Entonces decíamos otras expresiones en ese momento también, que es muy triste que crean las autoridades que nos están engañando. Lastimosamente o afortunadamente los pueblos indígenas ya despertamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque los pueblos indígenas no solo está conformado por 48 cantones, está conformado por los pueblos garífonos, por los pueblos xincas, ¿y por qué otro pueblo? Los mayas. Entonces todos conformamos esa cultura rica, que no es un traje, yo siempre lo he dicho, no es un traje, no es ponerme yo un traje, sino es vivir la cultura, es mamar la cultura de nuestros abuelos. Yo siempre cuando hablo con los jóvenes les digo, la cultura se mama de los abuelos. Un buenas tardes, un buenos días, un agradecimiento y un respeto. Y lo que las autoridades han hecho actualmente es que no tienen respeto ni vergüenza al pueblo, ¿sí o no? Ya perdieron la vergüenza. Y decía también otro amigo por ahí, en Nueva York, decía él, en Nueva York antes le teníamos miedo a las ratas, porque existían muchas ratas y nos escondíamos. Pero ahora en Nueva York ya ni las ratas le tienen miedo a los humanos. Conviven. Y eso es lo que quiere pasar acá. Pero no lo vamos a permitir. ¿O lo vamos a permitir? No se va a permitir, porque los que se están engañando son ellos. A nosotros no nos engañan. Decía un paisano en la mañana, afortunadamente la cultura nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos, la oportunidad de educarnos a través de las adversidades que hemos tenido. A través de todas las adversidades. En contra de esas adversidades, los pueblos indígenas hemos salido adelante, ¿sí o no? Producimos nuestros propios alimentos, producimos y seguimos fortaleciendo nuestra cultura, y nosotros siempre nos hemos regido en el convenio 169, que dice claramente que los pueblos indígenas son dueños de sus leyes, son dueños, son legítimos, ¿sí o no? Siempre nosotros hemos resuelto nuestros problemas serios, ¿verdad? Porque las autoridades comunales de los 48 cantones que han mamado esa cultura de Totonicapán resuelven grandes problemas en las comunidades, que desgraciadamente las autoridades mediocres nunca han podido solucionar. Pero las autoridades, con esa vara que andan nuestras autoridades, yo quiero que les brinden un aplauso a las autoridades, porque la vara significa rectitud, la vara significa consenso, la vara significa respeto, la vara significa autoridad, pero no autoritarismo, ¿ya? Ni anarquía. Porque algunos quieren usar la vara para eso. No me refiero a mis autoridades, sino las autoridades convencionales. Porque los abuelos decían allá en Totonicapán, allá está la alcaldía municipal, enfrente, y acá tenemos la alcaldía indígena, que se respeta, porque ellos respetan su palabra. Sí, antes se respetaba la palabra. Los abuelos decían mañana a las 3, era a las 3. Mañana a las 7, era a las 7. Te voy a dar tu pedazo de terreno, era dado.
no existían documentos. Así que les llevamos 1000 años a estas autoridades mediocres. ¿Sí o no? Entonces, quiero motivarlos. Les quería dar un poco sobre el contexto cultural de lo poco que hemos aprendido con la autoridad comunal. Y hay algo que me ha gustado de la cultura, es que no importa la profesión que uno tenga o que no tenga, que no importa el nivel económico que uno tenga, y no importa, para mí no existen las razas, para mí existen las culturas, porque las razas solo existen en los animales. ¿Sí o no? Las culturas, y las culturas son ricas porque tienen fortaleza, porque tienen inteligencia, porque tienen cultura de desarrollo. Hay una cultura muy rica que tiene la cultura indígena en su producción. Yo lo conozco como cultura de la milpa. ¿Y por qué le llaman la cultura de la milpa? Porque básicamente ahí están sus alimentos, ahí están sus granos básicos, ahí están su riqueza de proteínas, de carbohidratos, porque siembran un ayote, siembran un frijol, siembran un maíz, y ahí fortalecen su riqueza de su suelo, su riqueza propiamente de su comida. Y por eso es que no nos hemos muerto de hambre, y por eso es que estamos acá. ¿Y esa es riqueza o no? Claro, no necesitamos semillas transgénicas para hacer ese cultivo de milpa. Necesitamos nuestras variedades criollas que siempre han estado ahí, que no necesita tecnología, no necesita una semilla transgénica. Eso está ahí, ese es el germoplasma, es la riqueza de nuestro pueblo. ¿Estamos o no estamos? Entendámoslo así. La cultura esa es. Lo demás puede ser pura falacia. Seguidamente me interesa expresar que de la cultura son consensos, es decir, no se toma una decisión unilateral, se toman decisiones consensuadas, porque vienen las autoridades que están conformadas por su junta directiva y ellos toman alguna sugerencia y lo llevan a las asambleas y ahí deciden, y por lo tanto a nosotros nadie nos ha pagado, porque han sido consensos para apoyarlos a ellos, porque nadie más los ha obligado, ni nos han obligado nosotros. Así que un aplauso para todas las culturas. Quiero terminar un poquito con valga la redundancia, con lo poco que entiendo, porque no estudié Derecho, pero entiendo un poquito que desgraciadamente el Estado fallido se ha venido degradando por 3 razones. Uno, porque no se respetan los derechos del Estado propiamente. Yo entendía cuando era niño que había un Estado ejecutivo, había Estado judicial, había un Estado legislativo, y no entiendo cuál es el otro Estado, ¿no? Pero el otro poder era el pueblo, ¿sí o no? Y sigue siendo el pueblo. Pero desgraciadamente se ha confundido todo, y entonces han perdido su autonomía, y eso es anarquía, y eso es lo que no podemos permitir, porque debe de ser autónomo todo. Y yo claramente digo que esto lo debemos de entender como un concepto y aprender de nuestras culturas para no pelear con otro tipo de situaciones, sino proponer. Ahorita queda la propuesta, y gane quien gane, y lo hemos dicho siempre, no estamos apoyando a ningún partido, ni siquiera a un presidente. Estamos apoyando el derecho del Estado, la democracia, para que nuestro país respire y nos den las condiciones. Nosotros no necesitamos que nos regalen, nosotros solo queremos trabajar. Nosotros solo queremos esas condiciones para trabajar, y eso es lo que le exigimos a cualquier gobierno. No queremos limosna, solo que nos dejen trabajar. Muchas gracias, y espero que todo salga bien, y si no, el pueblo también tiene límite. Feliz tarde a todos. Gracias.